Bueno, hola nuevamente. En esta oportunidad, la clase número 7, si no cuento mal, vamos a trabajar con este eje llamado eje transversal que yo les había comentado varias veces ya anteriormente. Y en este caso vamos a abordar la primera parte, no vamos a abordar el eje transversal completo, sino que vamos a empezar por unos contenidos específicos. En este caso, como pueden ver ahí en la pantalla, vamos a hablar sobre la historia reciente y la historia oral. En esta oportunidad no les voy a pedir que hagan un trabajo desde lo teórico, sino que voy a explicar algunas cuestiones con este PowerPoint, que también se los voy a hacer llegar, y a partir de ahí sí poner en práctica algunos de estos eh, contenidos teórico-metodológicos. Recuerden que ahora vamos a dejar de lado la historia fáctica, digamos, en términos de proceso. Llegamos al golpe del 24 de marzo de 1976. Lo que quiero que hagamos ahora es ver un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer de los historiadores, y a partir de eso sí ver de abordar lo que viene, la dictadura, el regreso a la democracia, los años 90, y bueno, hasta donde podamos llegar, lo más cerca del presente posible, a partir de los postulados de esto que llamamos historia reciente e historia oral. Vemos ahí que la historia reciente tiene como objeto de estudio al pasado cercano o al pasado más cercano, que en su mayoría los procesos, el tipo de procesos y acontecimientos que aparecen como objeto de estudio de la historia reciente son traumáticos a escala colectiva. ¿Sí? Ahí van a aparecer algunos ejemplos: guerras, crisis, genocidios, bueno, cuestiones que pueden ser consideradas y con razón traumáticas. Esos son los temas que más aparecen en el campo de la historia reciente. No son los únicos. La historia reciente también estudia procesos que no son traumáticos. Bueno, ahí vemos una breve referencia histórica de cuándo empezó a conformarse este campo disciplinar, que es la historia reciente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, desde la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, que son claramente procesos traumáticos a escala colectiva, se empezó a crecer la preocupación sobre esos temas del pasado cercano. Estamos pensando acá en contraposición o en discusión con la historia, con el campo de la historia que considera que lo más reciente no puede ser estudiado. Ya veremos varios cuestionamientos que se le van a hacer a la historia reciente. Así que bueno, vemos cómo desde la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda, sí se empieza a institucionalizar y legitimar el campo historiográfico de la historia reciente. Algunas características del pasado cercano. Recordamos, el pasado cercano es el objeto de estudio de la historia reciente, es decir, cuando la historia tiene como objeto de estudio el pasado cercano, se llama historia reciente, ese campo. Se trata de un pasado abierto, ¿sí?, cuyos efectos se extienden hacia nosotros y se nos vuelven presentes. Es decir, los procesos que corresponden al llamado pasado cercano y que la historia reciente estudia, son procesos que tienen efectos muy visibles en el presente. Esa es una primera aproximación importante a tener en cuenta. Y además, este pasado, a diferencia de otros, no está hecho solo de representaciones y discursos socialmente construidos y transmitidos, que eso lo tenemos para toda la historia, digamos, sino que está alimentado, además de eso, de vivencias y recuerdos personales. Es decir, la memoria en este caso, me adelanto un poquito, es una fuente para estudiar el pasado cercano. Y acá aparece la idea del pasado cercano como un objeto de estudio multidisciplinar, multi e interdisciplinar. Multidisciplinar en el sentido de que el pasado cercano no solamente es visitado por los historiadores, sino que hay múltiples disciplinas que lo tienen como su objeto de estudio, de indagación o de lo que fuere, ¿sí? En ese caso tenemos el cine, la literatura, ahí aparecen algunas manifestaciones: cine, literatura, periodístico, estudios periodísticos, museos, memoriales, lugares de memoria, ¿sí?, lugares donde aparece el pasado cercano.
debates públicos, sus repercusiones. Nosotros el año pasado trabajamos bastante sobre distintos debates respecto de algunas cuestiones del pasado cercano. Bueno, testimonios de los protagonistas, ¿sí? Y ahí aparece la idea de la memoria, que mencionaba recién, como práctica colectiva de rememoración, de intervención política, ¿sí? Vemos como el Estado como un actor importante en esto de la memoria y de la construcción de una narrativa sobre ese pasado cercano. Bueno, decíamos esta idea de la multidisciplinaridad, y yo había dicho interdisciplinaridad porque las distintas disciplinas se nutren de lo que las otras pueden aportar. ¿Sí? Los estudios periodísticos son una fuente para la historia, los directores de cine que tienen que recrear un acontecimiento o un proceso del pasado se nutren de la historia, ¿sí? de un montón de información que se produce desde otras disciplinas, así que a eso se refiere la idea de interdisciplinaridad. Multi, por la cantidad de disciplinas que lo abordan, e inter, porque hay un intercambio muy importante entre ellas. Acá hay una pregunta que, bueno, en algún momento la tendremos que retomar, que es, bueno, ¿cuál es el pasado cercano? Si se mide en términos cronológicos, ¿sí? Los últimos 30, 50, 100, 80, ¿sí? O hay algún otro criterio que lo define. Bueno, este es el caso. El criterio para definirlo es la supervivencia de actores y protagonistas de ese pasado, en condiciones de brindar sus testimonios al historiador, que ese pasado esté vivo en la memoria social, y la contemporaneidad, es decir, que el historiador sea contemporáneo a ese pasado. Es decir, yo soy contemporáneo de la crisis del 2001, a pesar de que yo no había nacido, de la Guerra de Malvinas, podríamos pensar en términos de ejercicio del estudio de la historia, ¿verdad? Y ahí, bueno, esta idea del fuerte predominio de temas y problemas vinculados a procesos sociales traumáticos. Hay algunos ejemplos: guerras, masacres, genocidios, dictaduras, crisis sociales, económicas, etc. Por los efectos que tienen en la sociedad, en el tejido social, por los efectos que tienen en la percepción de la sociedad, ¿sí? De ruptura, de discontinuidad del proceso, etc. ¿Sí? Pero les repito que no necesariamente tienen que ser procesos o acontecimientos traumáticos. Esto en lo que hace a la historia reciente, cuyo objeto de estudio es el pasado cercano. Del lado de la historia oral, se darán cuenta que es muy importante para estudiar ese pasado cercano el testimonio de quienes lo vivieron. Entonces ahí entra en juego la historia oral, en una estrecha relación con la historia reciente y con el estudio del pasado cercano. Y hablamos de historia oral, fíjense, con mayúsculas en ambos casos, porque es un campo disciplinar autónomo que tiene sus propias reglas, sus propias características, ¿no? Entonces, la principal especificidad es esta de apelar al recurso de testimonios orales como fuente de información, y la centralidad que para la historia oral tiene el punto de vista del actor. Es decir, no solamente nos importa la cuestión de qué proceso está describiendo, sino su punto de vista respecto de cómo esa persona vivió ese momento de la historia. Eso nos va a permitir hablar entonces de dos dimensiones. Por un lado, la dimensión objetiva, si se fijan en el segundo punto de esta diapositiva, cuando dice la cuestión fáctica, ¿sí? Si yo les hablo de la crisis del 2001 y de cómo lo viví yo, teniendo en ese momento 15 años, y en diciembre del 2001, bueno, todo lo que fue la crisis, bueno, esa es la dimensión objetiva o fáctica. Hubo una crisis económica, política y social que tuvo tales características y demás. Pero por otro lado, si ustedes me están entrevistando a mí sobre la crisis del 2001, hay una dimensión subjetiva, ¿sí? Que tiene que ver con, fíjense, mi interpretación, mi evaluación, mi valoración de lo que estoy relatando. ¿Sí? Digo yo porque me puse como ejemplo, ¿no? Pero bueno, cualquiera a quien ustedes entrevisten sobre cualquier tema del pasado cercano va a tener una mirada subjetiva. Esa sería la dimensión subjetiva. En conclusión, la historia oral tiene una doble dimensión, y la que es característica propia de la historia oral
es la dimensión subjetiva. Entonces, para ir concluyendo esta idea, podemos reconstruir procesos sociales y acontecimientos históricos con la recuperación de la información fáctica brindada por los entrevistados, es decir, desde la memoria puede aportar para reconstruir ese acontecimiento con la información fáctica, datos, porque los datos fácticos que conocemos de un montón de cosas, aparecen también por los testimonios que tenemos de ese pasado. Si yo les digo, tal día de diciembre del 2001, renunció el presidente, eso no es una valoración o una interpretación o una evaluación mía. Es información fáctica que tranquilamente la puedo brindar yo que viví ese momento. ¿Sí? Y, además, las representaciones en torno a esos procesos que tienen los distintos actores. Bueno, en relación a esto, entonces, dejo de compartir la pantalla. En relación a esto, viene la propuesta. ¿Sí? La propuesta va a ser, entonces, abordar, desde el quehacer histórico, ustedes van a jugar a ser historiadores, a partir de estos postulados, de la historia reciente y de la historia oral. La propuesta, entonces, como se imaginarán, va a ser elegir uno o dos acontecimientos o procesos que pertenezcan a la historia reciente, o que puedan ser objeto de estudio de la historia reciente, teniendo en cuenta que su objeto de estudio es el pasado cercano, que es un pasado abierto, con actores sociales que viven actualmente y vivieron en ese momento, ¿sí? Esas características que yo les marcaba son las que ustedes tienen que tener en cuenta para elegir. No pueden elegir la Revolución de Mayo, ¿sí? No pueden elegir el cruce de los Andes, porque sus efectos en el presente, si bien existen, obviamente no son los que hacíamos referencia en el texto que leíamos recién, y mucho menos vamos a hablar de personas vivas que vivieron esos procesos. Entonces ustedes tienen que elegir, no sé, la Guerra de Malvinas, la crisis del 2001, la inundación de La Plata en el 2013, porque además tienen que ser acontecimientos o procesos socialmente significativos. No, cuando yo tomé la primera comunión, o cuando mi mamá tomó la comunión, o se recibió, o terminó la escuela, no. Tienen que ser procesos o acontecimientos socialmente significativos que tengan una presencia en la memoria colectiva grande e importante, porque además de ahí va a salir un trabajo más enriquecedor. Así que la idea es, en primer lugar, es esa, que elijan un proceso o acontecimiento de la historia reciente, que pertenezca al marco temporal del pasado cercano, y revisen de qué manera ese acontecimiento, ese proceso aparece en la historia, aparece en el cine, en la literatura, desde los estudios periodísticos, qué debates existen actualmente sobre ese proceso que ustedes eligieron. Está plagado de debates en la televisión, en la radio, en los medios, sobre un montón de temas vinculados con la dictadura, con el neoliberalismo de los 90, con la crisis del 2001, está lleno. Entonces la idea es que ustedes puedan identificar de qué manera aparece ese proceso que eligieron en el debate público, qué lugares de memoria existen sobre esos temas, si elijo Malvinas, si elijo la dictadura, si elijo la inundación de La Plata, hay lugares de memoria, lugares que evocan ese acontecimiento. Así que esa es la primera parte. Y la segunda parte, como se imaginarán, es que ustedes puedan hacer una entrevista a quien ustedes elijan, puede ser un familiar, un conocido, que pueda dar cuenta de ese acontecimiento o proceso que eligieron, así que cuanto más atrás se vayan, más grande tiene que ser esa persona en edad, así que la puedan entrevistar. Y podamos analizar la dimensión subjetiva, ¿sí?, del testimonio de esa persona. La valoración que haga y demás. Yo les voy a pasar algunas pautas importantes a tener en cuenta para hacer la entrevista. No los quiero ahora apabullar con información, pero van a tener que seguir algunas reglas para que esa entrevista, teniendo en cuenta que la historia oral produce conocimiento. ¿Sí? La historia oral no es solamente preguntarle algo a alguien, sino que la historia oral es un campo disciplinar que produce conocimiento a partir de la entrevista y del testimonio de estos entrevistados.
teniendo en cuenta eso, hay algunas cuestiones que vamos a tener que ser cuidadosos al momento de llevarla a cabo. Así que, en conclusión, esa es la idea. Vamos a ver en qué momento podemos abordar la segunda parte del eje transversal de la materia, que ya tiene que ver con la perspectiva de género, una cuestión también interesante para trabajar la historia. Recordemos entonces que estamos adentrándonos en este campo tan raro para ustedes, porque ustedes están acostumbrados a que en historia vemos qué pasó, por qué consecuencias tuvo, quiénes participaron, bueno, la mirada más clásica de la historia. Bueno, ahora nos estamos metiendo en el terreno del quehacer historiográfico, de cómo los historiadores hacemos historia, entonces les puede llegar a resultar más complejo. Por eso lo simplifiqué a su mínima expresión, para que empecemos a hacer este juego de ser historiador. Bueno, esperen entonces que en el Classroom van a aparecer ya todas las indicaciones, las consignas, el Power se les puede juntar y algún que otro textito interesante para tener en cuenta. Bueno, nada más en esta oportunidad. Nos vemos entonces la próxima